Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de diciembre del año 2021. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35, y capítulo 10, versículos del 1 al 5 y del 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. A los enfermos resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí lo vemos al Señor, al Maestro, en plena actividad, en plena predicación de este reino de los cielos. Él mismo ya lo adelantó: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos en medio de ustedes está. Ya está el reino de los cielos, hermanos, con un adelanto glorioso, como un anticipo, una prenda de la plenitud de la gloria por venir, y que aguarda todo aquel que verdaderamente, como miembro de ese reino, transita el camino que lo lleva justamente a donde lleva esa palabra que el Señor nos destina, esa palabra que nos transforma finalmente y nos lleva al ideal de la santidad y a la plenitud de la gloria. A eso vamos, pero hay que empezar por el principio, hay que empezar por la palabra, hay que empezar por la predicación, hay que comenzar a hablar, no quedarse calladitos una vez que uno aprendió ciertas nociones de la doctrina que nos enseña Jesús. ¿Y qué hacemos con eso que sabemos? Nos quedamos en casa tranquilos, haciendo como antes las mismas cosas, con los mismos proyectos, con los mismos pensamientos, mirando siempre hacia atrás, sin pensar que el futuro nuestro, si se le puede llamar futuro, porque es la eternidad en nosotros, está hacia adelante, hacia arriba, hacia la nueva Jerusalén a donde vamos, hacia la plenitud de la vida. El Señor predicaba la palabra. El Señor expulsaba a los demonios, curaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos. El Señor obraba. ¿Y cómo veía a la gente? ¿Cómo veía a la multitud que lo escuchaba, que lo seguía? Y los veía cansados, los veía angustiados, los veía como ovejas sin pastor, que no tienen una guía que los conduzca a un lugar preciso, a un lugar concreto. ¿Y qué otra cosa veía el Señor? El Señor que ve todo y ve las cosas como son, porque las ve con la mirada de Dios. Y veía que la mies era mucho, porque había mucha gente que estaba interesada, pero habían pocos que hablaran frente a la necesidad de tantos. ¿Qué dice entonces el Señor? Que la mies es mucho, es grande, es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿qué les dice a los suyos? Y a los 12 puntualmente en este caso, aquellos que había enviado como apóstoles. Que justamente eso, es mucho, la mies es mucha la cosecha que se ha de levantar, sí,
pero pocos los obreros para hacer el trabajo. Que le pidan al dueño de la mies, a Dios que le pidan, ¿no es cierto?, que envíe obreros. Y el Señor responde, y Dios responde, y responde con abundancia y con generosidad, y responde con lo mejor. Entonces el Señor, ¿qué hace? Envía a los suyos, los envía, les da autoridad, les da poder. ¿Para qué? Y para hacer todo aquello que debemos hacer los cristianos. Y debemos entender este pasaje y cada pasaje en la que vemos la actividad del Señor, la actividad apostólica de nuestro Señor Jesucristo como enviado del Padre. Debemos proclamar la palabra, hermanos, hablar. Debemos curar a los enfermos, nos da la autoridad. Limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios, levantar a los muertos. Esta autoridad le da el Señor a los suyos. Vayan como iba Él también, por todas las aldeas y ciudades. Iba recorriendo el Señor. El Señor es lo que llamamos, el otro día lo comentaba, años pasados lo comentó el Papa Francisco, somos una iglesia de salida, hermanos, No somos una iglesia que se queda adentro, quietita, sentadita en las bancas, y después de cumplir, como quien dice, se va a su casa con el rostro tranquilo, creyendo que ya hizo todo lo que tenía que hacer. No hizo todo lo que tenía que hacer. Comenzó a enterarse de qué es lo que tenía que hacer. Fue a recibir, fue a informarse. Ahora salga a dar. Si usted ve a un hermano, a una persona que tiene hambre, que no tiene que comer, mientras usted se va a su casa y sabe que en la mesa tiene alimentos con abundancia, alimentos como manjares muchas veces, ¿no se queda pensando en aquel pobre que no tenía ni un mendrugo de pan para comer? ¿Y qué hace? ¿Cuál es la lección que recibió de parte del Señor? ¿Se acuerda que lo fundamental en usted es que dé de comer al hambriento? Para eso el Señor lo está instruyendo, para eso le da autoridad, para eso lo manda, lo envía como apóstol, que enviado y apóstol es lo mismo, claro. Hacer lo que debe hacer, trabajar en la mies del Señor, ser un verdadero obrero. Obrero para la vida, obrero para el bien, obrero para el otro, obrero servidor de todos como nos sirvió el Señor y como nos sigue sirviendo. Así que, hermanos, entonces entendamos esto y lo que siempre recalcamos y nos enseña el Señor permanentemente. Palabra y obra, hermanos, obra. En la concreción, en la puesta en práctica por parte de nosotros, primero nosotros y por parte de nosotros hacia el otro, porque Dios lo hace en uno y por todos, salgamos, trabajemos, compartimos, tenemos que compartir, que difundir, tenemos que ser verdaderamente obreros y trabajar también en función del amor que debe impulsar nuestra gestión mientras estamos en este mundo y como miembros del cuerpo de Cristo, haciendo lo propio, lo mismo que nos enseñó que hizo nuestro Señor. Aquí estamos para andar como Él anduvo en este mundo. Y así haremos también el fruto que corresponde. ¿Y cuántas más personas entonces participarán, igual que nosotros, de la misma esperanza que se cumple y de la misma vida que se disfruta finalmente? ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que pedirle al Señor que nos dé las palabras justas, las actitudes correctas ante las situaciones que veamos cada día, para que su reino se extienda y nosotros seamos congruentes con lo que decimos de que amamos al Señor. Si amamos a Dios, amemos al necesitado, ayudémosle concretamente. Exactamente. Palabra y obras. Bueno, que seamos útil al otro. Servidores, reino del servicio decimos siempre, sea servidor del otro, así como el Señor, que es el Señor de todo, Señor del tiempo y de la historia,
nos sirve a todos. La humildad del Señor, el servicio que nos presta, se hace esclavo de todos, se hizo como hombre, el que es Dios y Señor de todos, se hizo esclavo de todos. ¿Para sacarnos de qué? Del estado en que nos encuentra cuando viene a nosotros y como encontraba a las multitudes en Israel. Cansadas como ovejas sin pastor, sin rumbo, sin saber qué hacer, sin darle el sentido que tiene la vida porque lo desconocían. Y el Señor vino a hacer lo que solamente puede hacer Él, y ahora nosotros, con el poder y la autoridad que el Señor nos comunica por su palabra y por el Espíritu que nos envía. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor, esta palabra que nos recuerda nuestra necesaria gestión apostólica como miembros de la Iglesia de Cristo, de la Nueva Jerusalén, como miembros de un apostolado que debemos hacer todos los cristianos como verdaderos obreros de la mies del Señor. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.